Buenas tardes, mi nombre es Jerome Lorente Martí y mi tutor Daniel Morcillo. El trabajo que voy a presentar a continuación se llama Patrones territoriales en la colonización temprana de Palestina, y en él se analizan las estrategias usadas por el sionismo para establecerse en Palestina entre 1880 y 1948, relacionándolas con las técnicas de Estado para el control espacial puestas en marcha de forma creciente en nuestros días. De hecho, en un principio esta investigación estaba enfocada a comprobar el funcionamiento de estas técnicas en el territorio palestino actual, y para ello se iba a basar en el trabajo de campo gracias a las ayudas de la UPM para TFGs de cooperación. Sin embargo, la situación que generó la aparición de la COVID-19 en la etapa inicial del trabajo hizo imposible mi desplazamiento a Palestina, e impuso el cambio de sujeto a analizar y del método utilizado. En cuanto al sujeto de análisis, la hipótesis de partida del trabajo es que las estrategias actuales de control del territorio por parte del pueblo judío comenzaron años antes del establecimiento del Estado de Israel, en concreto durante el periodo conocido como colonización temprana de Palestina. Por otro lado, el método desarrollado finalmente se basa en la exploración de la cartografía histórica de la región, para extraer de ella el límite de los 472 asentamientos del periodo y digitalizarlos junto a otra información territorial relevante. Una vez digitalizados los datos con la tecnología GIS, estos se someten a un análisis gráfico, complementado con un contraste estadístico gracias a la potencialidad de la herramienta GIS para parametrizar los objetos grafiados. Para entender las líneas estratégicas que dirigirán el análisis de la investigación, resulta imprescindible revisar en qué se basan las estrategias israelíes de control territorial actuales, ya que, según la hipótesis de partida, son estructuralmente similares a las estudiadas. En este punto, la teoría más amplia al respecto sea probablemente la elaborada por Eyal Weizmann, que a lo largo de sus investigaciones establece el concepto de defensa matricial en profundidad como armazón estructural de las diversas estrategias utilizadas. En la definición que establece el propio Weizmann en su conferencia de la EA en 2004, destacan las ideas de fragmentación y por tanto la operación por geometrías puntuales, colocadas en posiciones estratégicas y bien comunicadas entre sí. Estos serán los tres ejes que dirigirán el análisis y que se basan a un nivel más general en el paradigma de enjambre, que surge a mitad del siglo XX en contraposición a los paradigmas clásicos de lectura del espacio político, fundamentados, por su parte, en la linealidad. Por otro lado, debido al carácter histórico de la investigación, también resulta clave establecer las coordenadas temporales y espaciales del sujeto de estudio, la colonización temprana de Palestina. El área geográfica palestina comprende una región del conocido como creciente fértil, ubicada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo en el eje longitudinal y entre las altitudes del desierto de Sinaí y la cordillera del Antilíbano. En el siglo XIX, este espacio estaba gobernado por el Imperio Otomano, que extendía su dominación a través de un esquema feudal estructurado en eyalatos. A pesar de que el carácter feudal e islámico del imperio se concretaba todavía en una sociedad rural y autárquica, en esta época se produce una apertura hacia la libertad de credo y la compraventa de tierras. Además, de forma contemporánea surge en Europa el sionismo, que enmarcado en el nacimiento de los nacionalismos del continente, defiende el derecho de la nación judía a configurarse en un Estado propio. En este contexto, se dan las condiciones favorables para que el pueblo judío comience a llegar a Palestina, identificada en su mitología como tierra prometida, y asentarse en el territorio gracias a la compra de tierras por parte de grandes comerciales askenazíes como los Rothschild. A partir de 1880 se suceden las migraciones judías a Palestina, que históricamente se han agrupado en 6 oleadas y que serán fundamentales en el posterior análisis. A lo largo de esta evolución, el movimiento sionista elabora una serie de estructuras protoestatales al tiempo que se asienta en el territorio gracias a la iniciativa cooperativa y colectiva de los colonos, que paulatinamente desplaza a los actores de la burguesía judía europea. En este proceso de colonización existen dos puntos de inflexión que marcan su desarrollo. El fin de la Primera Guerra Mundial, que supone también la disolución del Imperio Otomano y la administración del territorio palestino por el Imperio Británico a partir de esta fecha. El Imperio Británico, en tanto que actor europeo interesado en cierta medida en el exilio judío a Palestina, fue mucho más laxo en las restricciones a la inmigración y compra de tierras por parte del pueblo judío y, en consecuencia, la presencia de este aumentó exponencialmente a partir de este punto. El segundo momento decisivo del periodo 1880-1948 fue el estallido de la Gran Revuelta Árabe de 1936, en protesta precisamente contra esta permisividad de las autoridades británicas. A partir de esta fecha, los ingleses constatan la imposibilidad por mantener su dominio colonial, plantean la retirada de Palestina en 10 años y la creación en paralelo de dos estados independientes, uno judío y otro árabe. Sin embargo, pese a los múltiples esquemas propuestos para la partición, en 1947 el pueblo judío proclama unilateralmente su independencia y comienza la guerra. Es la Nakba o el Gran Desastre Palestino.
Una vez establecido este marco de referencia, podemos adaptar al momento de la colonización temprana las tres líneas estratégicas definidas por Weizmann. En cuanto a la ocupación de espacios estratégicos, resulta obvio por las características socioeconómicas y climáticas de la región, que de alguna forma estarán relacionadas con los recursos agrícolas. En lo que respecta a la distribución en red, debido al escaso desarrollo de las telecomunicaciones en la época, nos centraremos en el análisis de la red viaria y el transporte terrestre. Finalmente, el carácter puntual conforma una línea estratégica que fue evolucionando a medida que pasó el tiempo y que supuso una paulatina fragmentación de las unidades de colonización. Relacionados con la actividad agrícola, se analizan 4 parámetros que influyen en gran medida en su productividad, 2 relacionados con la calidad del suelo y otros 2 con la presencia de agua. En este sentido, tal y como se puede observar en las siguientes cartografías de elaboración propia, los asentamientos estudiados se localizan en las áreas más favorables con respecto a la producción agrícola, grafiadas en el verde más oscuro. Estas áreas son las áreas con el pH más cercano al 7 y por tanto neutras, con más concentración de carbono orgánico, con más acumulación anual de precipitaciones y con más presión hídrica superficial. De hecho, a nivel estadístico se comprueba que las distribuciones de los parámetros varían significativamente al comparar los puntos en los que se establecieron las colonias judías y un grupo de control extraído de una matriz 5 por 5 kilómetros de todo el territorio. El punto más relevante a este respecto es quizás el relativo a la presión hídrica. Elaborada al cruzar una relación actual de los principales cuerpos de agua de Palestina y contrastándolos con su caudal de la época, esta cartografía revela con mayor precisión la importancia que tuvo la presencia de recursos agrícolas en el proceso de colonización que los otros 3 parámetros, que fluctúan de una forma más gradual y paulatina. Para entender la distribución en red de los asentamientos durante este periodo, se comienza el análisis de la evolución territorial que se dio con el paso de los años. En un primer momento, las colonias se establecieron en el entorno de ciudades históricas que ya contaban con minorías judías, en la aldea de Safed y Tiberíades, cerca del lago Galilea, en la franja litoral entre Haifa y Jaffa, y en las inmediaciones de Jerusalén. Estos ámbitos suburbanos se fueron consolidando y de forma simultánea uniendo entre sí durante las sucesivas oleadas migratorias, hasta conformar la imagen final de todas las tierras habitadas y en propiedad judía en 1947, meses antes del estallido de la guerra. Un análisis más detallado de esta evolución nos permite ver cómo año tras año los asentamientos se establecieron casi siempre a una distancia menor de 15 kilómetros de cualquier otro, constituyendo en este sentido redes locales que poco a poco fueron convergiendo entre sí para formar un único espacio continuo. Por otro lado, resulta interesante observar cómo la evolución de los asentamientos, al potenciar los vínculos de cercanía entre las colonias, acabó conformando una estrategia de crecimiento por colmatación interior. En este sentido, al tomar como referencia la red viaria del momento y las colonias fundadas hasta 1903, se observa que el resto de los asentamientos hasta 1947 se enmarca casi en su totalidad en los límites definidos por estos condicionantes. La conformación de redes se somete a contraste estadístico y tras realizar una serie de cambios de variables para normalizar la distribución de la muestra, se conserva que efectivamente la distancia a la colonia más cercana se movió siempre en valores muy inferiores a 15 kilómetros y además fue creciendo hasta llegar a los 1,3 kilómetros de media. Por otro lado, se comprueba que existen también significativamente más casos dentro de los límites establecidos en 1903 que fuera de ellos, tanto en general como en cada oleada migratoria en particular, exceptuando la última, en la que se observa una clara tendencia expansionista. El último acercamiento estratégico es a través de la valoración de los asentamientos como puntos de control del territorio. En este sentido, se observa a través de la evolución tipológica una tendencia decreciente en la extensión de los asentamientos. Así, por ejemplo, el primer caso tipo, Guedera, fundada en 1896, presenta una clara estructura latifundista, un pequeño núcleo urbano y una gran extensión de parcelas de cultivo arrendadas a los campesinos, de forma que prácticamente toda la superficie se encuentra parcelada. En la misma línea, el segundo caso tipo, Ra'anana, presenta una estructura similar, si bien en esta época los campesinos ya eran propietarios de las parcelas. Por el contrario, los casos que surgieron posteriormente, como Decania y Beit Yosef, presentan una estructura totalmente distinta. La superficie de los asentamientos es claramente menor y además se encuentra escasamente parcelada, ya que la propiedad de la tierra era colectiva. Esta evolución se hace más evidente al agrupar los asentamientos por oleadas migratorias. De esta forma se observa que no solo la superficie de los asentamientos era menor, sino que también creció el número total de asentamientos a medida que disminuía su extensión.
En otras palabras, aunque los asentamientos eran cada vez más pequeños, la superficie total que cubrían fue en aumento con el paso de los años, precisamente a esta tendencia de fragmentación. Esta diferencia en área de las colonias de los distintos periodos migratorios se contrasta como significativa y pasó de moverse de valores cercanos a los 340 hectáreas en 1903 a superficies en torno a las 100 hectáreas en 1947. A lo largo del análisis de las tres líneas estratégicas definidas por Weizmann para la actualidad, podemos concluir que estos parámetros se cumplían ya en la colonización temprana de Palestina. Ello no significa que las dinámicas de ocupación y dominio de la población judía en Palestina sean exactamente las mismas ahora que entonces. Las herramientas de control se han sofisticado, el entorno geopolítico ha cambiado y la represión es particularmente violenta a partir de la fundación del Estado de Israel. Sí son similares, en cambio, las líneas maestras en torno a las que estas dinámicas se articulan.